Encantada de teneros aquí en este webinar y gracias por sacar un ratito de vuestra agenda para acompañarnos hoy, ¿vale? Yo soy Ana de Triangle, muchos de vosotros ya me conocéis, pero sobre todo antes de empezar hoy, pues quiero presentaros a Juan, que nos acompaña de InnoQubit, nuestro socio y proveedor de la solución Verifactu, de la que hoy vamos a hablar. Y alguno de vosotros seguro que no es la primera vez que le ve, ya que hemos hablado en anteriores ocasiones, tanto de Verifactu en otro webinar anterior, como de otras soluciones también conocidas por muchos de vosotros como EcoBanking. Para entrar en materia, si hacemos memoria, Verifactu es la aplicación pensada para las empresas que no están actualmente acogidas al SEI, el suministro inmediato de la información. ¿Vale? Básicamente, lo que va a hacer esta app es que facilitarnos que cumplamos con las nuevas obligaciones de la ley antifraude. ¿Vale? Que recordad que entra en vigor a 1 de enero del 2026. Así que sí, ya pues estamos a la recta final para dejarlo todo preparado. ¿Vale? Durante esta sesión, Juan os explicará cómo funciona la app, veremos una pequeña demo en vivo para que podáis conocerla y tendremos un espacio final para preguntas. Así que si os surgen dudas mientras avanzamos, id anotándolas en el chat que luego las vamos a resolver. ¿Vale? Y antes de darle paso a Juan, quería aprovechar para comentaros algo que seguro ya os ha llegado por distintos canales, y es que la semana pasada Microsoft lanzó un comunicado respecto a Verifactu. ¿Vale? Sabéis que en la versión estándar de Business Central ya incorporó el SI, lo que resolvía la obligación para las empresas que están acogidas a él. Por lo que en su momento Microsoft nos informó de que no iba a hacer nada específico con Verifactu, pero claro, eso dejaba afuera a muchas compañías que no están acogidas al SI y que tampoco quieren acogerse voluntariamente. Pues bien, la novedad es que ha anunciado que sí incorporará Verifactu en Business Central estándar. La cuestión es que van a ponerse a trabajar en ello en este último trimestre del año. Y si consiguen cumplir con los plazos que indican, lo presentarán en enero. Eso sí, por ahora tampoco tenemos fechas concretas ni más detalles. Entonces, aquí lo importante, que aunque Microsoft lo va a sacar, a estas alturas las empresas ya deben estar haciendo o cumpliendo con la normativa. Es decir, que no nos da margen para esperar a la versión estándar que va a presentar Microsoft. ¿Vale? Por aquí y desde Triangle, nuestra recomendación para este año lo tenemos muy claro y es que si no estáis en el SEI, lo más prudente es optar por la app y ya de cara al próximo año hablaremos de lo que ha sacado Business Central estándar, testeado y podremos ver qué opción nos encaja mejor en cada caso, ¿vale? Pero ahora este año pues es verdad que nos han dejado un margen pues que donde no hay lugar a titubeos, ¿no? Así que sí, ya por ahora no me alargo más y le doy la palabra a Juan, que va a entrar de lleno en la parte más interesante de la jornada. Juan, todo tuyo. Gracias, Ana. Muy buenos días a todos. De nuevo agradecer la asistencia al webinar. Bueno, yo soy Juan Contreras, responsable de ventas en InnoQubit. Bueno, el objetivo de hoy, como bien decía Ana, es hacer un repaso global del reglamento del nuevo sistema, ¿no?, de reporting fiscal Verifactu, derivado de la ley antifraude. También aprovecharemos para hacer una pequeña comparativa con respecto a la ley Crea y Crece, que en ocasiones pues, vemos, ¿no?, que hay cierta confusión, ¿no?, de lo que son los objetivos de cada texto reglamentario, qué viene a cubrir cada uno de ellos. Haremos un breve repasito también de la ley Crea y Crece en su estado, pues bueno, para que también os vayáis con esta información. Y pues bueno, como ya tenemos esa app lista, tanto en entornos de producción como en entornos de pruebas, ahora mismo ya están los entornos habilitados por parte de Verifactu para empresas que quieran adelantarse ya en la puesta en marcha, pues lo vamos a ver en funcionamiento la app, ¿vale? Como bien decía Ana, tenéis el asistente de Teams para lanzar cualquier pregunta y al final pues también lo hacemos un poquito más interactivo. Nada, simplemente una breve intro de quién es InnoQubit. InnoQubit somos un desarrollador de apps nativas en Business Central y Navision. Bueno, ya son muchos años colaborando con Triangle a través bueno, nuestro modelo es un modelo a través de lo que es el canal de partners, y las principales áreas que trabajamos pues es todo lo relativo a cumplimiento normativo en dos bloques. El bloque de factura electrónica, donde tenemos ya las normativas, bueno, una normativa actual en cuanto a administración pública con el formato Facturae, y ahora con ese nuevo texto reglamentario de la Ley Crea y Crece, que viene a establecer la factura electrónica en entorno B2B nacional, que también aprovecharemos
pues bueno, para comentar y hacer una pequeña comparativa con ley antifraude. Y por otro lado, todo lo relativo a reporting fiscal, ¿no? Principalmente con los sistemas que ya existen actualmente a nivel de reporting fiscal, que hablaríamos de tanto el suministro de información inmediato del IVA como Ticket Buy en País Vasco. Pues bien, Verifactu al final va a entrar a convivir con estos otros sistemas de reporting fiscal y vamos a tener un panorama nacional con tres mecanismos, ¿no? En el que cada empresa, en función de su volumen de facturación o ubicación, pues comunicará por uno o por otro. Y como también nos comentaba Ana, y quizá algunos ya nos conocéis, también trabajamos pues otras áreas, principalmente pues de todo lo relativo a destacar entre estas pues, todo lo relativo a integración bancaria, ¿no? La conectividad de Business Central con las distintas entidades para la descarga automática de movimientos, incorporación en el sistema, conciliación, ubicar a qué facturas, a qué abonos hace referencia y también todo lo relativo a gestión de remesas de pago y cobros mediante los ficheros de adeudos SEPA. ¿Vale? Serían principalmente las áreas. Entrando ya de lleno en el texto del reglamento, eh, como bien sabéis, Verifactus se deriva de la ley antifraude. La ley antifraude es un texto amplio que, pues en definitiva, su cometido principal es que todos los ERPs y softwares de facturación que existan en el mercado, pues evitar que estos sistemas puedan tener una doble contabilidad o emitir ciertas transacciones en cuanto a el proceso de emisión de factura, ¿vale? Aquí hay un punto principal y es que solo se regula todo lo relativo a la emisión de factura. En ningún caso vamos a o va a regular o va a afectar a los procesos de recepción de factura. Que esto es algo que, por ejemplo, sí que trata la ley que después comentaremos en esa tabla comparativa. Entonces, busca impulsar o implementar una serie de requisitos y condiciones que debe cumplir todos estos RPs y softwares de facturación en cuanto a la integridad de ese proceso de emisión de factura, la conservación, la trazabilidad, el encadenamiento de todos los registros que se ejecuten en el sistema de facturación para que no haya ningún salto, ¿no? Que todas las facturas que se vayan emitiendo en definitiva, a partir de esa primera factura emitida, todas las siguientes siempre vengan referenciadas la anterior y que de alguna forma se valide o se verifique, nunca mejor dicho, que no hay ningún salto de facturación y esto queda reportado o a disposición de la agencia tributaria. ¿A quién va a afectar? Pues bueno, como hemos dicho, Verifacto al final va a ser un nuevo mecanismo de reporting fiscal, va a afectar a todas las empresas y autónomos que emitan facturas a través de un sistema de facturación o ERP, con la excepción de pues bueno, empresas que ya a día de hoy ya están acogidas a uno de estos sistemas, ¿no? Ya sea el SI o ya sea TicketBuy, ¿no? Por tanto, podemos decir que va a afectar a empresas que no residan fiscalmente en País Vasco por debajo de los 6 millones de facturación anual, ¿no? Que es el umbral para estar acogido al SI. Y bueno, también comentaba Ana, un poco la ley también de alguna forma considera al desarrollador de ERP y aquí ya comentábamos un poco cuál es el posicionamiento del fabricante y en definitiva pues el planteamiento de asegurar que llegado el 1 de enero pues estáis cumpliendo con las obligaciones a nivel agencia tributaria. El reglamento en sí de Verifactu, y quizá a lo mejor alguno de vosotros conocéis ya el que existe en País Vasco con TicketBuy, es prácticamente muy similar, es prácticamente idéntico la operativa. Lo que va a impulsar dentro del ERP del software de facturación es que todos los registros, todas las facturas emitidas desde el sistema están reportadas a la agencia tributaria y que al mismo tiempo esto se plasme de alguna forma en la impresión del documento con la inclusión de un código QR en el mismo. Aquí también aprovecho para comentar que hablamos de facturas emitidas desde el RP o desde el software de facturación de cualquier tipología en cuanto a tanto factura simplificada o ticket como factura completa y
con independencia de si hablamos de un entorno B2B, de un entorno B2C, afecta a cualquier tipo de facturación. Por lo tanto, aquí ya hay una primera diferenciación en cuanto a que Verifactu como tal, que a veces he visto, ¿no? Y que se puede confundir, no impulsa como tal la factura electrónica, porque esto al final va a afectar a cualquier negocio, cualquier venta al por menor, pues lo típico, ¿no? Incluso un restaurante o una tienda a pie de calle, cuando te den el propio documento físico, ¿no? Aquí, como tal, no estaríamos hablando, por así decirlo, factura electrónica, pero sí que estamos hablando de reporting fiscal, ¿no? Aquí es cumplir con esas obligaciones de remisión de información a la agencia tributaria. De alguna forma, el objetivo en el día a día para el usuario, en este caso desde Business Central, en el proceso de facturación, es que siga en el mismo proceder y que de forma desasistida se ejecute todo ese proceso de comunicación, ¿no? De generación del fichero que hay que enviar a la agencia tributaria, recuperación del código QR y de la inclusión en vuestra estructura tanto de factura como de abono, de ese código QR, para que cuando tanto receptor del documento como emisor escaneen el código QR puedan verificar en la página web de la agencia tributaria que el emisor del documento ha reportado un número en concreto de factura o ticket con un importe total y con una fecha en concreto, ¿vale? Esto es un poco el objetivo como tal, ¿no? Plasmar en ese QR un poco el depositar o el remitir esa información a la agencia tributaria. Es la contrapartida de que ese documento ha sido reportado correctamente a la agencia tributaria. En cuanto al calendario de aplicación, las fechas bueno, ya están bastante claras. Vamos a tener la fecha de 1 de enero del 26 para empresas como tal o contribuyentes acogidos a impuesto de sociedades y 1 de julio del 26 para, en definitiva, el resto de sujetos o principalmente autónomos, ¿no? A día de hoy, como ya os adelantaba, están habilitados tanto los entornos de pruebas como entornos de producción como tal de Verifactu. Es decir, ya hay empresas que lo están poniendo en marcha y de alguna forma pues ya se están desatendiendo, ya están, por así decirlo, cumpliendo con la remisión de información y llegado 1 de enero ya están todo en marcha. Y teníamos esta fecha también para los fabricantes del 29 de julio de este año para la adaptación a estos sistemas, ¿no? Donde, pues bueno, ahí sabemos que Microsoft ha hecho un parche así como temporal, teniendo en cuenta esa previsión de futuro de cara al año que viene. Pero bueno, ahí que sepáis que la situación es la que comentaba también un poquito Ana al respecto de validar que llegado el 1 de enero pues tengáis toda el reporte a agencia tributaria eh, pues en marcha, ¿no? En definitiva. En cuanto a esa comparativa, ¿no? Que también queríamos aprovechar para mostraros, que bueno, que estoy seguro que, que habréis escuchado sobre ella, sobre la ley Crea y Crece también. Entonces, aquí una comparativa entre ambos reglamentos, ¿no? Ley antifraude, al final hemos dicho que busca toda esa parte de requisitos que debe llevar un software y de reporting fiscal a la agencia tributaria de todos los registros que se hace a nivel de facturas emitidas, mientras que la ley Crea y Crece lo que busca es impulsar la digitalización y de alguna forma esto lo detalla, ¿no? Lo concreta a través de la factura electrónica obligatoria entre empresas a nivel nacional, que también es una coletilla importante siempre, ¿eh? Hablamos de entre empresas cuando las dos partes se encuentran en territorio nacional. Y dentro de lo que es ese intercambio, se establece una pasarela pública de intercambio de facturas en las que también se va a impulsar la notificación de los periodos de pago, porque parte del objetivo de la ley también es reducir la morosidad y por tanto también se van a informar de los periodos de pago. Pues bien, aquí sí que hablamos de factura electrónica como tal, porque se impulsa lo que se llama una factura con dato estructurado, que viene a ser un formato XML, y lo que inicialmente se iba a reaprovechar de cara a la ley Crea y Crece en cuanto al formato como tal XML, aquí se iba a aprovechar el formato que teníamos en administración pública a día de hoy, que es el formato Facturae, que quizá alguno de vosotros os suena. Pues bien, este pasado mes de marzo esto se modificó a un formato denominado VL,
B de Barcelona L, basado en la red PEPPOL, y tiene cierto sentido porque a nivel europeo tenemos en desarrollo reglamentario de una directiva que se llama VIDA, VIT in the Digital Age, que busca estandarizar los formatos de factura electrónica a nivel europeo. Y es por eso que en previsión de esta norma a medio plazo se ha decidido optar por este formato directamente europeo en lugar del formato local. ¿Vale? Para no tener un paso intermedio e ir directamente a este formato europeo. Y también porque la previsión es que esto se ha vuelto a retrasar, ¿no? En este pasado mes de marzo, con este cambio de formato, se ha modificado un apartado que ahora os comento que retrasa todavía más la entrada. ¿Por qué? Porque inicialmente los timings, que sí que están claros, que eso está detallado en la ley, de 1 año para empresas de más de 8 millones de facturación anual y 2 para el resto, iban a empezar desde la publicación del reglamento técnico. Pues bien, esto el pasado mes de marzo también se modificó y estos timings van a empezar a partir de la orden ministerial. Lo que inicialmente iba a empezar a partir del reglamento y ahora mismo estamos a la espera del reglamento técnico, será a partir de la orden. Y ahora mismo vamos a esperar a que se publique el reglamento para que después se abra un periodo de consultas público y después vendrá la orden ministerial. A lo que venimos a decir es que en el mejor de los casos que todo se agilice y esté antes de final de este año, mínimo 2027 no va a entrar para el primer tramo de empresas. Entonces aquí lo que queremos trasladar pues es la información, los datos que hay a día de hoy. Y sí que es cierto, ¿no? Que hay ciertos interlocutores en el mercado como que están presionando un poquito o en ocasiones, ¿no? Que metiendo un poquito de miedo, ¿no? A las empresas. Pues bien, la situación es esta. Realmente no hay nada técnico publicado, no hay un entorno de pruebas, no hay documentación técnica, no se ha publicado el reglamento técnico. Nosotros como fabricantes no podemos empezar a probar ni a desarrollar nada porque todavía no hay documentación como tal como para ello. Entonces aquí urgencia no hay porque todavía no tenemos nada con lo que probar, ¿no? Por así decirlo. Aquí simplemente pues comentaros que desde InnoQubit desarrollaremos la app correspondiente y simplemente pues estamos a la espera de que se publique documentación como para poder empezar con las pruebas de desarrollo, ¿no? Entonces, aquí pues estar al día, pero urgencia como tal no hay porque no podemos tener una app como tal, ¿no? En este sentido. En cambio, con la ley antifraude, pues sí, ¿no? Acabamos de comentar un poco el calendario y ya tenemos 1 de enero como fecha de entrada para empresas. Ya entrando un poquito más en detalle en cuanto a IQSign Verifactu, que es la aplicación que os vamos a presentar en demo. Estaría disponible para las versiones que tenéis en pantalla. Y también lo comentaremos luego a nivel de licenciamiento brevemente. Se trata de una suscripción anual sin ningún tipo de variables para documentos limitados y para todas las empresas que estén dentro del entorno de BC. Por lo tanto, se puede reaprovechar para todas ellas con una única licencia como tal. Y si os parece, vamos a ver el flujo de demo. Y para ello voy a compartiros el entorno de Business Central. Y aquí estaríamos en el área de trabajo. Quizá algunos de vosotros ya puede ser que utilicéis alguna de nuestras apps, o IQ o IQSign Facturae para administración pública. Es el funcionamiento similar al resto. Contamos con un role center, un área de trabajo con las principales pilas de configuración y usabilidad. Aquí inicialmente es únicamente necesario la carga del certificado digital con el que se van a firmar las facturas que se van a enviar a la agencia tributaria, el dato de la factura. No hay ningún requisito como tal más allá de que sea un certificado en nombre de la empresa y con las extensiones habituales PFX P12 emitido por Fondo Nacional de Moneda y Timbre. Puede ser el mismo que ya estés utilizando para acceder a los servicios web de agencia tributaria. No hay ningún requisito como tal, ¿vale? Es una carga inicial del certificado y poco más. A partir de aquí, lo que decíamos, ¿no? El objetivo es que la operativa siga siendo la habitual a nivel de facturación, de ventas, y que de forma desasistida se ejecute ese proceso de remisión de información a la agencia tributaria. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es un flujo estándar de Business Central de facturación y os muestro qué particularidades
se añaden con Verifactu. Aquí estaríamos en el borrador de factura de compra. Me invento una factura. Y veremos ahora en el apartado inferior del borrador de factura. Aquí, por ejemplo, tenemos todo lo relativo a administración pública para Facturae, pero nos centramos en Verifactu, en el que deberemos indicar la tipología de factura. Recordar que afecta tanto a factura completa como factura simplificada, facturas rectificativas, facturas y abonos, ¿vale? Las dos tipologías. Informar de si es simplificada y en el caso que se pueda dar, si se emite a nombre de terceros, la información de estos terceros. Entonces aquí vamos a registrar la factura y estoy en un entorno de demo. Vamos a ver el proceso de forma manual. Voy a registrar la factura. Desde el histórico de la factura voy a generar el documento Verifactu, que es el que se envía a agencia tributaria, y voy a ver cómo se imprime el QR en la factura. Esto en entornos de producción, evidentemente, no es manual. Lo vais a tener que ir factura a factura ejecutando el proceso, ¿vale? Se hace de forma desasistida con el propio registro, ¿vale? Que no os preocupéis por eso. Voy a ir a la factura registrada y desde acciones y Quisan Verifactu, generar. Aquí estamos construyendo ese XML con la otra factura que se firma con el certificado, se presenta a agencia tributaria y se recupera el QR. Si voy a acciones, Verifactu documento. Aquí tendríamos los datos de la factura que son los campos que visualizamos en esta pantalla, que en definitiva son los que tiene el XML que se ha enviado a la agencia tributaria. Aquí, por ejemplo, pues algo interesante a saber, pues que agencia tributaria no requiere de que se informe el desglose de líneas como tal que tiene esa factura completa o simplificada. Únicamente requiere de desgloses a nivel impositivo. Si hay distintos tipos impositivos, bases imponibles como tal, en el documento sí que hay que hacer ese desglose, pero no requiere un desglose como tal de las líneas, del detalle de líneas, ¿vale? No es necesario por normativa. El código QR que se ha generado, que podéis, pues si queréis escanear directamente con vuestro teléfono, podéis escanearlo. En definitiva, esta URL nos va a llevar, o esta imagen QR nos va a llevar a esta URL que almacenamos también en este campo. Si accedemos a la URL, pues esto es lo que vamos a ver el día de mañana. Aquí estamos en el entorno de pruebas, de preproducción. Pues escanearemos ese documento y vendremos aquí donde hemos encontrado la factura que ha expedido este NIF con este nombre de factura, con esta fecha y este importe total. Al final lo que requiere el detalle importante es el importe total del documento y como mucho diferenciar si hay distintos tipos impositivos aplicados. El QR, también comentaros que siempre se va a generar el QR, la URL del QR, que esto a veces genera ciertas dudas, ¿no? En cuanto a qué va a ocurrir sobre todo cuando hay interacción con cliente directamente, ¿no? Si no se genera el QR, no se va a imprimir la factura. Aquí comentaros que el QR, la URL siempre se va a generar, ¿vale? La vamos a generar nosotros y lo único que pudiera ocurrir es que por algún fallo en el servicio de agencia tributaria, pues escaneásemos ese QR y aquí no encontrará nada, ¿no? Nos dijera un mensaje de factura no encontrada. Es un mensaje que sale en amarillo. Lo que pasaría es que posteriormente, cuando se resolviera esa posible incidencia o se recuperara el servicio, se volviera a escanear el mismo QR y ya se vendría a una pantalla de este estilo. ¿Vale? Pero que sepáis que el QR como tal siempre se va a generar, el documento siempre se va a imprimir. De hecho, si vamos a la impresión del documento, aquí lo que hemos hecho en este entorno de Cronus es modificar el report, la estructura estándar de factura para incluir el código QR, pero esto es algo que siempre se va a adaptar a vuestra instalación como tal de Business Central, es decir, se va a adaptar a vuestros layouts de factura y abono la inclusión de ese código QR, ¿no? Es la parte, por así decirlo, personalizada de la puesta en marcha de Quisan Verifactu. Si voy a la impresión, pues nada, aquí lo hemos modificado para que lo podáis ver visualmente, ¿no? Cómo quedaría.
¿vale? Que sería pues eso, la estructura del estándar de Business Central de la Cronus con el QR asociado. O, por ejemplo, en función de si fuera una estructura de ticket, pues bueno, ahí hay unas indicaciones en función de si es factura completa, factura o factura simplificada. Y este sería un poco la operativa, como hemos dicho, de forma manual en un entorno de demo. En los entornos de producción, este proceso sería desasistido para el usuario. Como decíamos, es muy similar, si alguno de vosotros lo conocéis, a TicketBuy, y únicamente estamos hablando de que afecta al proceso de facturas emitidas. También que a veces hay dudas de si esto tiene alguna afectación a nivel de si me envían a mí facturas que tengan QR o no tengan QR. A nivel de recepción esto no va a afectar. Esto estamos hablando de una normativa que va a afectar a las empresas en cuanto a sus procesos de facturas emitidos y como contribuyente de agencia tributaria sus obligaciones de reporting a la agencia de sus operaciones de facturas emitidas. También antes de pasar de nuevo a la presentación, esto es una configuración por empresa, ¿vale? Dentro de Business Central siempre va a ser en función de cada empresa, pues puede ser que haya empresas que estén acogidas a un sistema u a otro. Si TicketBuy, al final, esta configuración siempre va a ser por empresas, ¿no? Que se puede dar casos de que haya grupos de empresas que algunas estén acogidas por un sistema, otras por otros, configuración totalmente por empresa. Pues esto sería un poco todo. Pasamos, si queréis, al apartado de cuestiones, de interacción. Sí, yo quería comentar que nos han trasladado una pregunta. La quiero Ujú, leer porque quizá por si alguien no la ha visto o porque si es una duda que puede ser genérica, que nos habían preguntado que el hecho si ya están acogidos o se acogen al SI, deben ujú. realizar también Verifacto. Y en este caso le comentaba que no, que en el caso de las empresas que ya están acogidas o que se van a acoger durante este trimestre al SI, entonces esto ya lo tendrían resuelto y por tanto no sería necesario contar con esta app de Verifactu ni tan siquiera cuando sea tampoco estándar. O sea, el SI ya lo Ujú. resuelve. Es un poco, Sí, sí, ¿vale? al final hay que entender que pues nadie se escapa de agencia tributaria de alguna forma, todos vamos a tener que reportar. De una manera u eh, otra. de- exacto, por un mecanismo u otro. Y al final vamos a tener tres a nivel nacional: sí, TicketBuy y Verifactu. Correcto. En la fecha de 2027 la comentábamos cuando revisábamos la ley Crea y Crece, cuando hacíamos la comparativa de las dos leyes, ley Es antifraude BASE factura, Verifactu correcto, más conocida y ley. como factura Mm, electrónica, ¿no, Juan? correcto, ley Crea y Ujú, Crece, factura electrónica obligatoria en B2B. Entonces, esa ujú, fecha de 2027 es la que comentábamos cuando decíamos qué previsión podemos tener de inicio para el primer tramo de empresas, porque ley Crea y Crece, ahí hay dos tramos de ujú, implantación, que van a ser un año desde la orden ministerial para empresas de más de 8 millones de facturación anual y dos para el ujú, resto. Entonces decíamos, en el mejor de los casos, ya no sé si es mejor o peor, pero en el caso de que se agilice todo, ¿no? Antes de final de año, pues el primer tramo de empresas, pongamos que el 31 del 12 del 25 sale la orden ministerial, pues estaríamos ujú. hablando de que el 1 de enero del 27 ya empezaría el primer tramo de empresas, ¿vale? El 27 lo comentábamos en este contexto de la ley Crea y De la Crece de factura factura electrónica electrónica. obligatoria y posible previsión en el caso que todo en el sentido de que la orden ministerial se publique antes de final de año. Ujú. De hecho, es que de inicio parecía que iban a convivir incluso en fechas, la factura electrónica y Mm, Verifactu, y la verdad que resultaba muy lioso y mucha gente ¿no? nos preguntabais, e incluso hasta internamente teníamos dudas, pero ahora parece que sí que se han separado en el ujú, tiempo y Verifactu se adelanta y factura electrónica parece que se ha quedado un poco atrás y que estas son las fechas tentativas si se mm. sigue la orden. Sí, 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 todo se agiliza antes de final de año, que bueno, pues si tiramos de historial, creo que han sido 2, 3 demoras ya del texto, pues Sí, no pinta muy bien, pero bueno, en algún momento tendrá que salir, eso en sí, algún momento, no puede en ser. algún momento saldrá, eso sí. Y al final, pues bueno, hay que tener en cuenta eso, que hablamos de ámbitos distintos: reporting fiscal, factura electrónica, y que factura electrónica
Después van a convivir los entornos de factura electrónica B2B nacional, que es lo que regulará la ley Cree y Crece. Ujú. Después B2G, administración pública, que eso va a seguir igual, en Igual, principio, a no ser que cambie, que a día de hoy no hay ninguna no hay notificación de que vaya a previsión. cambiar, pero esto va a seguir con el formato Facturae Ujú. en este sentido. Mira, pues nos han entrado 2 preguntas más que nos indican, por lo que he podido entender, solo es para facturas emitidas, ¿vale? Ujú. Y correcto, es Sí, así. Cor correcto. Verifactu, sí. Verifactus, únicamente para facturas emitidas, y si tenemos clientes que son de la Unión Europea o extranjeros, ¿también necesitamos hacer las facturas con Verifactu? Sí, es para todo tipología o sea, ahí el receptor da un poquito más igual. Eso es, Al correcto, final es lo que sí, factura tu es decir, da empresa, igual que es independientemente, exacto, ¿no? todo, todo, todo. Vale. Venga, sigo que hay alguna pregunta más. ¿La inclusión del código QR en las facturas es obligatoria también para aquellos que están acogidos al SI, eximidos de Verifactu, como se ha dicho? No, no, porque no ya están haciendo el No, reporte a través del sí, entonces no tienen ningún tipo de obligación a incluir ese. Al final hay que entender que la inclusión de ese QR es porque es se ha para que lleve. reportado a través de Mm, Verifactu. ujú, Entonces, si ya se está reportando por el sí, no es necesario, no. ujú. Mm. ¿Y el modelo de factura que ya tenemos queda igual o varía con Verifactu? El modelo entiendo que es la estructura de Ujú, factura, ahí sí que hay que hacer una personalización para incluir el QR, el código. ¿vale? Es el único ajuste que hay que hacer en la estructura de factura, incluir el QR. Esto, Juan, me hizo una pregunta un cliente y no la supe contestar y ahora me ha venido. Ujú. ¿Se ha pautado dónde tiene que estar ese QR o es Hay libre? hay unas recomendaciones, hay unas guías en la documentación de Verifactu que sí que marca, pues eso, las ¿Dónde? ubicaciones habituales en las que puede estar y demás. No son lo que estuve revisando en su día no son muy estrictas, pero sí que hay unas recomendaciones en cuanto a la Vale. ubicación del código QR, por ejemplo, en el caso de un ticket, también cómo debería aparecer si es una factura simplificada, que las estructuras son distintas, pero Ujú, no hay nada así vale. en concreto ahí y rígido en Y cuanto a súper esto. obligatorio que esté en el margen Sí, derecho de no, ¿no? Vale, claro, vale. claro, porque al final cada empresa va a tener un poco su estructura de factura. Fenomenal. Perfecto. Pues ahora creo que sí, que lo podemos dejar por hoy y sobre todo, pues apuntaros nuestros contactos si necesitáis o os ha venido alguna pregunta adicional una vez finalicemos y agradeceros de nuevo a todos vuestra participación y cualquier cosita, pues ya sabéis dónde encontrarnos.